Comunicación con sentido. Con 70.000 watts de potencia. Transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México. Estudios Tepeyac. ABC Radio, 760 AM. Integrante de OEM, Organización Editorial Mexicana. La empresa periodística más grande e importante de América Latina. Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON, con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Así lo dice el presidente. Que para usted que es el presidente que buscó la reelección, perdiera la vida en el intento, y si pudiera hablarnos, señor presidente, de cuando usted era jefe de gobierno de la Ciudad de México, usted también convocó a una especie de consulta para que renovaran o no su mandato, y para el director del SAT, ¿qué ocurrió con el caso de Rosy Orozco en el Instituto para devolver el dinero a los bienes del pueblo, y las ONGs, señor director del SAT, que bajo ese membrete durante muchos años, no sé si ya exista un registro sobre ese particular, para que se les quiten esos bienes y eso tenga una cláusula de retroactividad? Señor presidente, en el caso de Álvaro Obregón, y el riesgo que se corre porque en el 2023 también se van a abrir los tratados de Bucareli, señor presidente y señor director del SAT. Federico Lamont. Bueno, mire, nada más terminando, que haya negocios y que haya utilidad, pero adecuada. Que no se manden, porque no eran utilidades, era lucro. O sea, no es una empresa que gana el 10, el 15, el 20%, sino el 500%, el 1000%. Una exageración, o de plano robo. Entonces, es parte ética de lo... empresarial. Están totalmente de acuerdo y es muy buena la relación. Y para que no haya malos entendidos y conjeturas, lo mejor es definir las reglas con mucha claridad, incluso participar juntos. ¿Cree que la demanda de Transcanada rompe el diálogo? ¿Cómo? ¿Cree que la demanda de Transcanada rompe esta tregua con la mesa de diálogo con las empresas privadas? Sí, pero ya se resolvió en el sentido de que hubo un reclamo fraterno de nuestra parte, pero eso no ha implicado ruptura. Nada más decirles, oigan, si estamos sentados dialogando. Parte de lo que se vivió esta mañana si en la tregua, mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el titular de este espacio informativo, Federico Lamont, le cuestiona al presidente. En tanto, vamos a un resumen de noticias. En mayo, el índice de morosidad de entidades financieras como Bancoppel o Banco Ahorro FAMSA se dedican a atender a la base de población, que resultó mayor en igual mes del año pasado. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en general la proporción de la cartera vencida respecto al total en crédito al consumo del sistema incluye a 51 bancos, fue de 4.42%, ligeramente menor al dato 4.65% de 2018. En cambio, el índice de morosidad de Bancoppel subió hasta 18.86%, mientras que la del Banco Ahorro FAMSA
Otra de las entidades con los mayores índices de incumplimiento se ubicó en 16.6%. Dentro de los bancos que atiende a la base de la pirámide poblacional, Banco Azteca se mantiene más cerca del promedio de IMOR en crédito al consumo con una tasa de 5.23% en mayo, aunque sigue dentro de las 10 más altas. Ayer el banco propiedad de Ricardo Salinas Pliego reportó que la morosidad de la cartera total de la institución al cierre de junio fue de 3% menor que la registrada al mismo periodo del año anterior de 4.2%. Y bueno, vamos con información de Zacatecas, y es que la deuda de la entidad está registrada en su totalidad, así lo aseguró el secretario de Finanzas Jorge Miranda. El funcionario estatal señaló que la deuda que tiene Zacatecas es de la que siempre se ha hablado y se puede corroborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, vigila cada uno de los pasos que dan las diferentes secretarías de finanzas del país cada vez que se va a un proceso de endeudamiento de corto o de largo plazo. Se tiene que registrar forzosamente. Por ello rechazó que se incluyera el Estado en un reporte de Moody's que retoma información de la Auditoría Superior de la Federación y que señala deficiencias en los reportes de las entidades del país sobre sus compromisos financieros. Vamos a escuchar una entrevista que hizo el maestro Federico Lamont a Javier Coello Trejo. Vamos a escucharla. Así lo dice Lamont. Esta mañana platicamos con el abogado, el maestro don Javier Coello Trejo. El licenciado, le agradezco por tomar la llamada telefónica para ese radio 760 del Cuadrante, y buenos días para usted. A sus órdenes, muchas gracias. Licenciado, decía usted recientemente, lo leían en los diarios de casa, Organización Electoral Mexicana, que podría existir un apoyo tácito del Poder Judicial expresado a través de una juez en contra de la defensa que usted encabeza del maestro Emilio Lozoya. Sí, no, a ver, quiero explicárselo bien porque ¿Correcto? A veces algunos medios se salen de la realidad y de la verdad. Nosotros solicitamos, como me lo autoriza la ley de amparo, solicitamos pruebas testimoniales y pruebas documentales. Las pruebas testimoniales tienen que ser presentadas 5 días antes de la audiencia. Las presenté en tiempo, pero la juez consideró que no eran admisibles porque no habíamos presentado esas pruebas ante el juez de control. Ahí, con todo respeto la decisión de la juez, pero no la comparto. ¿Por qué? Porque el artículo 75 de la ley de amparo claramente habla de la excepción. ¿Y cuál es la excepción? Cuando el quejoso, o en este caso el licenciado Lozoya, no haya sido citado o no haya podido presentar las pruebas ante el juez de control. ¿Cómo las vamos a presentar si el juez de control, en lugar de citar a una audiencia de imputación, libró una orden de aprehensión, sin que este delito del que se le acusa a Emilio es de prisión preventiva oficiosa y no es grave? Entonces, por eso mismo, tuve que recurrir a la queja misma que ya presenté el día de ayer, para que sea un tribunal colegiado el que resuelva sobre esa decisión de la juez. Dado su experiencia como representante del Poder Ejecutivo, fiscal especial contra la corrupción en un sexenio, posteriormente subprocurador o fiscal también en la lucha contra el narcotráfico, en este caso del maestro Emilio Lozoya, el licenciado Javier Coello Trejo, ¿cree usted que exista realmente la separación de los poderes, que el Poder Judicial no se deje mandar por el Ejecutivo Federal a través de la Fiscalía General de la República? Bueno, yo sí lo creo, que no se deja mandar el Poder Judicial. Pero pues puede haber un juez o 2 jueces o un magistrado pues que se preste a la broma, ¿no? Pero yo no creo, yo respeto mucho al Poder Judicial Federal, tengo fe más que en eso, en la justicia, por eso soy abogado, y yo creo que tienen que citarse a estos señores,
no porque yo esté imputando a nadie, sino sencillamente para que se esclarezca la verdad. ¿Por qué? Porque resulta muy fácil, mi amigo, hacer a Emilio Lozoya el ícono de la corrupción. Emilio Lozoya ni se mandaba solo, ni cometió ningún delito, ¿sí? Y hay que llamar a quienes en su momento participaron o autorizaron estas operaciones. En este caso se refiere directamente de quien Lozoya era un colaborador, el Poder Ejecutivo Federal, el presidente Peña Nieto. Así es, el presidente Peña Nieto, los miembros del Consejo de Administración, dentro de donde está el licenciado Videgaray, el licenciado Codwell, que extrañamente, después de que salió a los medios a decir que él estaba dispuesto a declarar, le manda una carta a la juez que no tiene ni pies ni cabeza, con todo respeto, ¿sí? A donde dice que no se puede autoincriminar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí participó y no se quiere autoincriminar. Y yo creo que el abogado que haya manejado ese asunto, pues nada más mete más en líos al licenciado Codwell, ¿no? Pero bueno, esas son cosas ya al margen de esto, pero sí nos fuimos a la queja y espero que realmente el Poder Judicial Federal acredite la separación del Ejecutivo y cumpla con la ley. Con relación a los casos que usted vivió, como la detención de Fausto Cantú Peña o la última y más conocida del extinto Joaquín Hernández Galicia, más allá de la perspectiva y el análisis del abogado, quien integra el equipo de defensa de su cliente, ¿piensa, licenciado Javier Cuello, que el gobierno actual está buscando un efecto mediático con el caso Lozoya para detener o presentarlo como una cortina de humo? No, mire, yo no creo eso. Yo tengo mucho respeto por el fiscal general. Tengo, es mi amigo y no creo. ¿Por qué? Porque si no, pues no hubieran detenido al licenciado Juan Collado, ¿no? O sea, el fiscal está cumpliendo con su deber. O sea, si está bien o está mal, ya un juez determinará, ¿sí? Pero yo no creo eso. Pero lo que sí es que pues ya los medios, con todo respeto, pues ya juzgaron y condenaron a licenciado Lozoya, ¿no? Eso no se vale y vamos a aclarar punto por punto todas las acusaciones que se le hacen a Lozoya. En la eventualidad que usted logre que su cliente supere evaluación del Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya emprendería acciones legales por calumnias en contra de quienes se ubican en esa situación. Bueno, pues ya en su momento él tomará la decisión. Esas son cosas muy personales del licenciado Lozoya, que obviamente lo que nosotros tenemos que acreditar es que es inocente, que no es cierto lo que le están imputando, ¿sí? Y ya después veremos si realmente ejercemos alguna acción. Todo es decisión de él, ¿no? Licenciado Javier Cuello, Interpol busca a Emilio Lozoya y familiares se amparan para evitar arresto. En el primer caso, ¿usted podría decirnos que Lozoya Austin se encuentra en condición de prófugo, asalto de mata, o qué respondería a esa información? No, bueno, mire, sí, pues desgraciadamente está prófugo, ¿para qué miento? Pero eso de que es asalto de mata, no es traficante de droga, no es un criminal, es una gente que vino a servir a México, al presidente, y pues no ha habido una sola voz de ningún funcionario del anterior régimen que diga, a ver, vamos a aclarar esto. Tal parece que todos se convirtieron en hormigas o les entró la enfermedad de la cobardía, ¿no? Entonces, con todo respeto, y no es que impute yo a nadie, pero yo tengo un concepto de la vida, mi amigo. La lealtad hace al hombre, ¿no? El que no es leal, el que no es correcto, pues, sencillamente no es hombre. Así lo pienso, así he sido toda mi vida y así lo seguiré siendo. Las consecuencias, pues bueno, ya veremos cuáles son. Pero con todo respeto le digo que no es correcto y
que deben aparecer quienes realmente participaron en todo esto y debe aclararse, tanto en el caso de Odebrecht, como en el caso de agronitrogenados, como en el caso de Fertinal. ¿Sí? Y tiene razón el presidente de la República, Andrés López Obrador, Andrés Manuel, que en decir que Pemex se lo dejaron podrido. ¿Sí? Eso tiene razón, toda la razón del mundo. Los que salgan a decir por qué dejaron a Pemex así, por qué permitieron que del 2016 al 2018, ¿sí?, se duplicara 290% las tomas clandestinas de Huachicol, por qué se duplicó el robo de combustible, por qué se pararon todos los proyectos. Todo eso tienen que decirlo. ¿Y por qué endeudaron a Pemex? Entonces, todo eso lo vamos a decir poco a poco. Obviamente, pues usted debe entender, es un trabajo muy arduo, correcto, ¿sí? Y lo vamos a aclarar. Licenciado Javier Cuello Trejo, dice el fiscal general de la República que a Lozoya Austin le investigan solo por otros casos diferentes a Odebrecht. ¿Cuáles serían esos? Agronitrogenados y Fertinal, de lo que yo tengo conocimiento. Licenciado Javier Cuello Trejo, ¿algún comentario que desea agregar? Agradeciendo que tome usted la llamada telefónica para ABC Radio. No, nada más decirle que vamos con la ley en la mano, respetando el debido proceso, que esperamos que el Poder Judicial de la Federación responda a sus obligaciones constitucionales, ¿sí? Y que ojalá, yo espero que no, se preste para jugadas que no son correctas. Eso es todo lo que puedo decir. Caso contrario, y le pregunto porque usted vivió ese capítulo, Emilio Lozoya sería como una versión de Jorge Díaz Serrano, a quien sus familiares consideraron un caballero, mantener en silencio alguna información que él conoció de López Portillo y permanecer 6 años en prisión, no revelarla hasta que la Procuraduría entonces iniciara investigaciones contra otros funcionarios. Así es, y quiero decirle, qué bueno que toca usted el tema. Viví ese hecho del ingeniero Díaz Serrano, y él sí sabía lo que era la lealtad. Nada más le digo con todo respeto, es un hombre absolutamente inocente de lo que se le acusó. Licenciado don Javier Cuello Trejo, gracias por aceptar esta comunicación con ABC Radio. Buenos días para usted, licenciado. Igualmente. Esta es la entrevista que el maestro Federico Lamón realizó al abogado de Emilio Lozoya, pues ahorita que tiene problemas legales. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, son a las 9 de la mañana con 17 minutos. Así lo dice Lamón, con Federico Lamón. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención. 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. Contamos todas, contamos todos. INE. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¿Sufre usted angustia, ansiedad, depresión, celos o cualquier otro malestar emocional?
Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. 42 años ofreciendo una solución a los problemas emocionales. Junta Pública de Información. Domingo 4 de agosto a las 11:30 horas en el Teatro Metropolitan. Independencia número 90, Colonia Centro. Informes al 5539, 5551 y 52. Las 24 horas. Entrada libre. Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580 07 7760. 5580 07 7760 y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Ya estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 20 minutos y ya tenemos en enlace telefónico al periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Raúl Olmos. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vámonos con la información que nos preparaste. Sí, mira, el día de ayer se hizo público la detención de la mamá de Emilio Lozoya. Sí, es bien importante contextualizarle a la audiencia las razones de esta detención. Resulta que, bueno, pues lo que ha venido ocurriendo es que la Fiscalía le dio seguimiento a una serie de transferencias realizadas desde una empresa o una cuenta en Suiza ligada a Emilio Lozoya, que una de las transferencias tiene que ver con la mamá de este personaje, de este director de Petróleos Mexicanos. En concreto, esta transferencia se realizó en noviembre de 2012 y fue por $185,000 que correspondían en aquella época al tipo de cambio alrededor de 2 millones de pesos. La transferencia, según ha podido documentar la Fiscalía, fue para pago de abogados y de impuestos realizados sobre una vivienda que había adquirido días antes de Emilio Lozoya en la zona de Lomas de Besares, una zona residencial de la Ciudad de México, por la que pagó 38 millones de pesos y que según la investigación también fue adquirida mediante transferencias realizadas desde Suiza. De hecho, esta residencia está asegurada por ser señalada como el objeto del delito, como la materialización de los presuntos sobornos de Odebrecht y del presunto lavado de dinero. En esta serie de movimientos estaba involucrada la mamá de Emilio Lozoya con esta transferencia realizada, repito, a finales de 2012, y también la hermana, porque los titulares de la cuenta en Suiza de la que salió el dinero, pues eran tanto Emilio Lozoya como su hermana Hilda, y ambos, también son señalados como presuntos partícipes en esta trama, en esta operación de presunto lavado de dinero. Es así como se involucra a la mamá de Emilio Lozoya, aparte de que en el año 2010 había recibido otra transferencia de alrededor de 7 millones de pesos, también provenientes de esta cuenta de Tochos Holding, y es importante subrayar que esta cuenta en Suiza, a nombre de esta empresa que estoy haciendo referencia, está ligada a Emilio Lozoya y según la autoridad tiene que ver con la transferencia de sobornos, o está ligada con la transferencia de sobornos tanto de Odebrecht como de Altos Hornos de México. No hay que perder de vista este nombre, Tochos Holding, es el nombre que será clave en los próximos días, porque de esta empresa offshore creada en las Islas Vírgenes, pero con cuentas en Suiza, salió gran parte de los recursos que ahora involucran a la familia de Emilio Lozoya en esta trama de corrupción. A la familia de Emilio Lozoya y además a algunos agentes inmobiliarios que participaron en la adquisición de inmuebles tanto en la Ciudad de México como en una mansión que se adquirió en Ixtapa. Ahora, el tema es que puede ser esto como el desvío de la atención. Emilio Lozoya, como lo dijo a través de su abogado y quien lo defiende ante la Fiscalía General de la República, antes que ésta entregue la carpeta al Poder Judicial, no se manejaba solo. Y por eso le pregunto, ahí va a quedar todo como ha ocurrido en otros sexenios, cuando López Portillo cargó todo al pesar de la corrupción de su antecesor a Fausto Cantú Peña, el director del IMECafé, o de la Madrid con Jorge Díaz Serrano, y así sucesivamente. Y se nos va a mantener, pregunto, acostumbrados a eso, pues más el espectáculo, el pan y el circo.
Pues ahí está el gran reto de la Fiscalía, que efectivamente debe demostrar su autonomía y que quiere llegar a fondo en este caso, porque no se trata de un caso de corrupción aislado. El caso de Odebrecht se entrecruza en distintos momentos con el caso OHL y con el caso Altos Hornos de México. Es una trama de corrupción más compleja de la que ahora conocemos y que involucra necesariamente a altos niveles de gobierno, como ha ocurrido en Latinoamérica, exministros, expresidentes, y no se le señalaría yo solamente a Enrique Peña Nieto. Los beneficios otorgados a Odebrecht, beneficios muy cuantiosos que suponen o hacen sospechar arreglos de corrupción, vienen desde tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se multiplicaron los contratos en la refinería de Minatitlán, y luego cuando en el gobierno de Felipe Calderón se negociaron beneficios en la planta de etileno 21, que es el mayor negocio de Odebrecht en nuestro país. Entonces, si la autoridad quiere realmente llegar a fondo, debería ampliar su investigación en el periodo de tiempo y no solamente centrarse, como ha venido ocurriendo hasta ahora, en revisar los presuntos sobornos recibidos a cambio de obras en la refinería de Tula. Me parece que es una investigación que en todo caso quedaría muy corta, porque ha quedado demostrado que los sobornos o el departamento de sobornos de Odebrecht operó en nuestro país por lo menos desde el año 2009. Hay transferencias documentadas realizadas desde ese año en nuestro país, de la que no sabemos quién fue el beneficiario, para qué fin fueron pagados esos sobornos, fue acaso para campañas electorales. Si es así, eso lo tendrá que determinar la autoridad y pues esto tocaría necesariamente, como bien mencionas, a altos niveles de gobierno. Le agradezco enormemente tomar esta llamada telefónica para ABC Radio 760 del Cuadrante y buenos días para usted. Un gusto, hasta luego. Son las 9:26, vía telefónica se ubica el senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, don Héctor Vasconcelos. Le agradezco, presidente, nos toma esta llamada telefónica para ABC Radio en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Buenos días para usted. Muy buenos días, don Federico. Gracias por la llamada. A partir de lo expuesto al interior de su comisión, presidente, acuerdan realizar por consenso el exhorto al Consejo de Europa para la situación que guardan los menores migrantes no acompañados en los centros de detención en la Unión Americana y en México. Así es una idea que yo planteé en Estrasburgo ante el Consejo de Europa durante la última reunión que hubo hace alrededor de un mes. Simplemente quisimos llamar la atención de los países miembros del Consejo de Europa sobre la situación dramática en que se encuentran muchos miles, se calcula alrededor de 56,000 menores de edad en campos de detención de los Estados Unidos. Creo que pues ya se ha divulgado mucho que carecen de las más elementales condiciones de higiene, están hacinados, a veces durmiendo en el suelo, en algo que pudiera describirse como jaulas, en fin, condiciones verdaderamente lamentables e inexplicables en tratándose del país más rico y poderoso del planeta, ¿no? Entonces lo que queremos es hacer notar esta situación al Consejo de Europa para que se pronuncien en contra de estas condiciones de hacinamiento, ¿no? Ya es conocido que si de por sí la gran inmigración procedente del Magreb, del norte de África, a la Unión Europea, y la centro sudamericana, del Triángulo del Norte del sur al norte del Bravo, quienes son sus actores, pues se les violan sus derechos humanos, pues el problema es mayor con los niños migrantes irregulares. En esa condición se les podría denominar, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador don Héctor Vasconcelos, a ellos, a los pequeños. Sí, exactamente. Todo este fenómeno de la migración, como usted señala, es un hecho mundial, ¿no? Tenemos todas las migraciones de África hacia Europa, del norte de África, del Medio Oriente, algunas partes de Asia, pero en fin, lo que nos concierne a nosotros
cómo mexicanos y latinoamericanos son estas condiciones deplorables en un país que, repito, no carece de recursos, sino que es el más rico y próspero del planeta, de manera que no hay razón que justifique este estado de cosas en los Estados Unidos. ¿Bajo qué términos, maestro don Héctor Vasconcelos, se puede ubicar o qué terminología aplicar a los niños migrantes no acompañados? ¿En qué sentido terminología? Bueno, desde luego están en busca de mejores condiciones de vida. La mayor parte de ellos han llegado ahí con familiares o padres y han sido separados como una política de Estado norteamericana de separar familias. A otros niños, y esos son quizá los peores casos, han viajado por sí mismos, son menores no acompañados, de manera que desde cualquier punto de vista la condición de estos infantes es absolutamente frágil y terrible, y yo creo que la comunidad internacional debe de protestar y reclamar que al menos en lo que se resuelve la situación migratoria de estos infantes estén en mejores condiciones de vida. Además, pues es obvio que es deseable que sean reunidos con sus parientes o con adultos responsables y no que estén en estos campos de detención, ¿no? Y servidor se refería, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, a una convención que en una ocasión usted nos comentó aquí en ABC Radio, una convención para los menores suscrita hace ya varios años. Sí, desde luego hay toda clase de documentos internacionales que hacen que en teoría este tipo de situaciones no debiera darse. Lo que pasa es que es parte de la política de la actual administración norteamericana tratar de frenar estos flujos de migrantes. Me parece que el concepto es tenerlos justamente en muy malas condiciones para desalentar que otros nuevos migrantes se acerquen a la frontera norteamericana, pero esto contraviene toda clase de instrumentos internacionales de protección a los seres humanos y en particular a los menores de edad, ¿no? En el planteamiento original, como se plantea al interior de su comisión, hay una invitación a los países del Consejo de Europa a participar con aportaciones financieras. Esto en el marco del desarrollo económico para Centroamérica. Y porque usted lo sabe mejor que nosotros, senador, hace unos 5 años en el condado de Maricopa, allá en Arizona, el sheriff, así conocido Arpaio, pues mostraba todavía en el tránsito del presidente Obama a Trump el maltrato a los pequeños, a los que llegó a calificar como posibles portadores de enfermedades. Sí, mire usted, en cuanto a lo primero a que usted hacía referencia a la contribución económica al desarrollo de Centroamérica, allí la idea es, o la idea se enmarca en el proyecto mexicano de contribuir al desarrollo económico y social de Centroamérica, en particular de los países del Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, contribuir al desarrollo de esos países como forma de evitar que emigren del Triángulo del Norte tantas personas. Creemos que la solución de fondo es contribuir a ese desarrollo económico y por eso estaríamos también, una vez que se haya llegado a un consenso en los términos de la petición, pues solicitando que sería muy importante si los países europeos, que también son esencialmente países ricos, pudieran contribuir a este esfuerzo al que México ya está contribuyendo. Como sabemos, México ha ofrecido ya, ha comprometido recursos económicos para el desarrollo de Centroamérica a través del plan que fue presentado
a través de la Comisión Económica para América Latina hace un par de meses en Palacio Nacional, como digo, repito, con el fin de desarrollar económicamente esas regiones. Y permítame en estos dos temas finales, senador Héctor Vasconcelos, el tema al que hacía alusión esta voz es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 89, pero que a estas alturas pues ya debiera recibir diferentes modificaciones, y en ella, usted también lo platicó aquí, se abordaba el caso de cómo definir al niño, y decía, usted nos dijo, a todo ser humano menor de 18 años de edad, con base en un artículo de la misma convención. Así es. Ese es uno de los documentos que uno puede esgrimir como base para protestar por las condiciones de hacinamiento en que están estos menores de edad en Estados Unidos. ¿Algún comentario, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que desea agregar aquí en la casa ABC Radio 760 del Cuadrante? Por el momento solamente volver a mencionar algo que con frecuencia digo, que tenemos que ver este fenómeno de las grandes migraciones de sur a norte como algo que no va a desaparecer en el corto plazo, porque es un fenómeno mundial, que incluso si no atendemos cuestiones como el cambio climático y la carencia de agua alrededor del planeta que se viene en los muy próximos años, entonces estas grandes migraciones incluso podrían aumentar. Por eso es tan urgente que abordemos ya tanto el problema del agua, de la futura carencia de agua, y del cambio climático. Senador, y ahora que cita usted cambio climático, enormes carencias, sequías, escasez del agua, ojalá usted pudiera, una recomendación de la audiencia, es que con su similar de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, se establecieran filtros sanitarios, desde luego que no quebranten los derechos humanos, para los inmigrantes no solo del Triángulo del Norte, usted sabe, vienen de todas las nacionalidades, y vienen de una región donde hay un repunte del ébola en estos tiempos, que es el África del Sur. Entonces, no sé si lo vea discriminatorio esta observación, presidente, pero es un sentir ya generalizado en la voz pública de ABC Radio. No, yo creo que evidentemente tenemos que abordar cualquier riesgo sanitario que se presente. Justamente parte del desarrollo económico que estamos promoviendo como mexicanos, es decir, como política del Estado mexicano, está la atención a las condiciones de salud de las poblaciones. Eso es parte de este desarrollo que creemos es la forma de resolver el problema, ¿no? Muchas gracias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores ante la 64 legislatura, por tomar ABC Radio 760 del Cuadrante en su agenda esta mañana. Buenos días para usted, presidente. Al contrario, gracias por su llamada, siempre es un gusto. Gracias. Gracias, presidente. Son las 9:37. Vamos a un corte, regresamos en 2. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. No exponga su vida sobre las vías. Si el tren está en marcha, no camine junto a él y nunca pase por debajo o entre los vagones. Cruce por los lugares designados y hágalo con precaución. Manténgase alerta. El tren siempre le avisará cuando se aproxima. No intente ganarle el paso al tren. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Con el propósito de romper la brecha de género en la carrera judicial y alcanzar progresivamente la paridad, el Consejo de la Judicatura Federal emite la convocatoria al primer concurso exclusivo para mujeres para acceder al cargo de jueza de distrito. Acciones afirmativas como esta son indispensables para lograr una genuina igualdad entre hombres y mujeres. Consulta las bases en www.cjf.gov.mx. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Creamos una idea musical plural, expansiva, disruptiva, cambiante y adaptable a tiempos y tendencias. Una idea musical que comulga contigo,
con todo el que quiera un nuevo país. Por eso, al llegar aquí, a este lugar y momento, sumamos, multiplicamos. Usamos la aritmética en nuestro favor. El de ustedes y nosotros. Rock 101. El 1 somos todos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. El presidente López Obrador, en su matutina de ayer y hoy, abordó indirectamente el tema de la modificación al mandato de un ejecutivo estatal baja californiano de 2 a 5 años para reiterar y suscribir ante el notario público que él no se va a reelegir. La Suprema Corte desechó las controversias de Tijuana y Mexicali por la ley Bonilla y es el colega Gustavo Rentería quien se encuentra vía telefónica. Colega, qué gusto darte. Buenos días aquí en el espacio común de ABC Radio, 760 del Cuadrante. Adelante, por favor. ¿Qué tal, mi querido Federico? Te mando a ti y a tu amplísimo auditorio del 760M un muy fuerte abrazo. Yo quisiera meter un elemento a esta discusión que se ha convertido en un galimatías jurídico y político que creo que contribuye a diseccionar qué fue lo que pasó y cómo lo podemos solucionar. Hay que dejarlo muy claro, Federico. 12 diputados panistas votaron a favor de este regalazo a Jaime Bonilla. Y aquí le hago a tu amplio auditorio una serie de preguntas. ¿A cambio de qué? ¿Recibieron dinero acaso? ¿Deben algo políticamente hablando y será olvidado ahora que entre el gobierno Moreno de Bonilla? ¿Cómo ya se acabó la era azul? ¿Los panistas tendrán hueso con el gobierno estatal de Morena? Son preguntas que ellos tienen que resolver. Mira, en otras palabras, si Acción Nacional no hubiera votado a favor de la iniciativa de ampliar el mandato, no estaríamos metidos en este complicado asunto, en este lío. O de manera más clara, la culpa del bonillazo, la culpa de la ley Bonilla es de Acción Nacional. Y no basta con que corran de esas filas a los diputados que votaron a favor, sino que realmente ofrezca una disculpa Acción Nacional. Son dos caras, son hombres, los dirigentes de Acción Nacional de doble moral, porque aquí en la Ciudad de México están diciendo que se quiere eternizar en el poder Andrés Manuel López Obrador, que se parece a Chávez, que su maestro en literatura es Maduro, pero realmente quienes crearon la ley Bonilla, quienes votaron la ley Bonilla porque son mayoría en el Congreso de Baja California, precisamente son los panistas. Yo confío, querido Federico, que las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad que van a ser discutidas en su momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pondrán un dique a Bonilla y únicamente gobernará 2 años, como lo establecía la convocatoria a la cual él se inscribió y participó como candidato a la gubernatura. Y también a mí me tranquilizan voces como la de Tatiana Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Mario Delgado, que a pesar de que son muy cercanos a la 4T, han dicho que esto no tiene ni pies ni cabeza y que esto daña a la incipiente democracia que vivimos. Hay que aventarle desde las 7:60 un tache hay que darle a Yetko Polemski, que triste papel está haciendo en los medios de comunicación defendiendo a Jaime Bonilla. Repito, toda la culpa es de Acción Nacional porque los 12 diputados de este partido político votaron a favor. Ellos son mayoría. Si lo hubieran prohibido, si lo hubieran discutido lo suficientemente, hubieran recibido instrucción, permíteme el término coloquial, desde la Ciudad de México, no estaríamos metidos en este problemón, querido Federico. Es el comentario del colega Gustavo Rentería y tal vez, Gustavo, agregar el desempeño dubitativo de los ministros recientemente electos para esa responsabilidad.
ya en la nueva administración, aunque el Senado lo ratifica, con relación a la demanda de inconstitucionalidad presentada por los alcaldes de aquella misma entidad. Efectivamente, pero repito, yo creo que es fundamental que el Estado mexicano, puede ser, por ejemplo, la Cámara de Diputados o el Senado de la República, acudan a esta instancia judicial, al máximo tribunal de nuestro país, y ahí echar para atrás ese asunto. Hay que decir que el proceso legislativo cumplió todos los requisitos. Se presenta la iniciativa, se discute en comisiones, se plantea al Pleno, suben a la tribuna máxima del Estado a discutir a favor, a discutir en contra, se vota y después, como bien lo anotas, Federico, pasó a los 5 municipios, a las 5 alcaldías, y en 3 de ellas se votó con funciones legislativas, lo que lo hace jurídicamente procedente. No se ha publicado en la Gaceta Oficial porque no lo ha firmado el Ejecutivo local de extracción panista, y además, repito, ya se han presentado acciones de inconstitucionalidad. Por eso yo confío que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya acabe con este galimatías, con este terrible problema. Ojalá lo estemos discutiendo próximamente, mi querido Federico. Gustavo Rentería, gracias por esta intervención en el espacio común de ABC Radio 760 del Cuadrante. Esperamos la próxima y buenos días para tu persona. Buenos días a todo tu amplio auditorio. Saludos afectuosos. 9:46, 2, y regresamos aquí al 760. Me informa aquí el colega Federico que muere el presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, y él fue autor en el abril del 2011 de lo que se denominó la revolución de la primavera en las naciones árabes, que culminó con la caída de Hosni Mubarak en Egipto, y en Túnez se prendió en fuego un opositor a Beji Caid Essebsi, quien posteriormente pues solicitó le fuera sustituida esa condición. Murió a los 92 años el presidente de Túnez, el primer líder electo democráticamente en el norte de África, pero solamente con 92 años. 9:46. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Sabías que antes Los Pinos era un espacio cerrado al pueblo de México? Hoy, en cambio, es un símbolo de libertad. El Sistema Nacional de Fomento Musical te invita a Los Pinos a disfrutar la mejor música sinfónica completamente gratis. Visítanos en Parque Lira Sin Número, primera sección de Chapultepec, porque este verano Los Pinos suenan. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones, todo el país. En el Golfo de México, Jalapa, Veracruz, 92.9 FM, Córdoba, Veracruz, 104.5 FM, 107.5 FM, Tampico, Tamaulipas, 89.3 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. 9:48. Oriunda de Baja California es la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, y ella también es integrante, además de la Comisión para América del Norte, presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Gracias, senadora, por tomar la llamada telefónica de ABC Radio 760 del Cuadrante, y buenos días para usted. Buenos días, Federico. Me da mucho gusto poderme comunicar y poder
también estar en contacto con tus radioescuchas. Buenos días. Cuando usted despachaba en el segundo día en su oficina de la Cámara Alta, el reportero se acercó para preguntarle, oiga, ¿es usted de Baja California? ¿Quién va a ser el candidato al proceso interno de elección del PAN? A usted se le menciona, pero ¿qué ocurriría si Morena y el candidato de Morena, bajo la posibilidad que fuera Bonilla, el abanderado, decide prolongar su mandato de 2 a 5 años? No sé si recuerda este tema porque ahora está en vilo en su entidad de origen. Así es, Federico. Bueno, la verdad nunca nos imaginamos que esto pudiera estar sucediendo, sobre todo pasado el proceso electoral. Creo que esta iniciativa de reforma se hubiera podido presentar todavía en aquel momento, antes de que iniciara ya de manera legal y formal el proceso para la elección de gobernador 2019. Y bueno, estamos viendo algo inédito, algo totalmente que atenta de manera contundente a la democracia en nuestro país, lo sucedido el pasado 8 de julio en mi entidad federativa Baja California, donde el Congreso de Baja California, ahora sí que casi por unanimidad, por mayoría, votan a favor de una reforma constitucional totalmente ilegal, anticonstitucional, inconstitucional. Y bueno, estamos ahorita precisamente viendo cosas que nunca nos imaginamos en nuestro país. Por la mañana el Ejecutivo Federal afirmó o mantuvo distancia con ese tema al señalar que él no buscará la reelección, y al mismo tiempo recordó el presidente López Obrador, o llevó a un notario público para firmar, extender su rúbrica en esa misma dirección, pero la convocatoria o la consulta pública a la revocación de mandato, senadora, los mismos periodistas le cuestionaron si no tenía ese sesgo, el de la reelección. Bueno, si bien es cierto, el presidente ha dicho que no va a buscar la reelección. Sin embargo, lo que estamos aquí nosotros viendo, que en Baja California, que pudiera ser un laboratorio para que lo que puede suceder en otros estados, incluyendo a nivel federal, la presidencia de la República, pero dijo que no buscaría la reelección, pero nunca dijo que no buscaría la ampliación del mandato, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepamos leer entre líneas, sepamos escuchar, y obviamente esto provoca gran preocupación. De alguna manera yo te puedo decir que el día de ayer en el Senado de la República, incluyendo los senadores y diputados de Morena, manifestaron su inconformidad con esta situación ilegal que se está dando en Baja California. Inclusive todas las fuerzas políticas ya habían emitido un acuerdo, un exhorto al Congreso de Baja California para que dieran para atrás a esta reforma, el cual fue rechazado hace un par de días por la Cámara de los Diputados de Baja California. Sin embargo, lo que sucedió ayer y el acuerdo que se dio, inclusive se habla de que se va a solicitar juicio político en contra de estos 21 diputados que votaron a favor de esta reforma. Inclusive se está hablando de que se presentarán denuncias penales para que se haga una investigación por probables hechos de corrupción que pudieran haberse suscitado. No es normal, Federico, que diputados, incluyendo los de mi partido todavía, porque ellos están en proceso de expulsión, hayan votado una situación, una reforma, sobre todo que previos días a la elección, un diputado diputado del PRI, presidente del Congreso en ese momento, haya denunciado que un subsecretario de Gobernación y el candidato entonces, hoy gobernador electo Jaime Bonilla, lo hayan querido corromper ofreciéndole $1 millón para que se diera esta modificación a la Constitución. Un mes después, casi un mes, una semana después, votan, incluyendo él, esta reforma. Entonces, obviamente provoca pues muchas dudas, mucha suspicacia. Y bueno, me dio mucho gusto que el día de ayer en el pleno de la Comisión Permanente se esté hablando inclusive de que se presentarán denuncias penales para deslindar responsabilidades en este sentido. Subsecretario, hablamos de los primeros días de diciembre del año pasado, o hoy el periódico de casa, el de su servidor,
señala, Sánchez Cordero presionó al PAN por el bonillazo. El presidente de la República aseguró que él no giró esa instrucción, pero esto no exime a la secretaria de Gobernación, porque aquí en El Sol de México se destacó la nota del colega Sánchez y de Milton Minor. Sánchez Cordero presiona al PAN por el bonillazo. Bueno, yo debo decirte que las declaraciones que yo he escuchado a la secretaria de Gobernación hace unos días, ella decía que como ministra en retiro, ella, su opinión era en el sentido de que esta reforma era inconstitucional, inclusive que una vez que llega a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las impugnaciones que se hagan al respecto, una vez que sea publicada esta reforma en el periódico oficial del Estado, ella, la opinión jurídica que ella vertía, no como secretaria de Gobernación, eso sí lo aclaraba, yo me imagino que para no provocar un descontento de su jefe, que su opinión jurídica era que era improcedente y totalmente inconstitucional. La verdad, yo lo que te puedo decir ahorita, lo que tengo para decirte en este momento es que vamos a esperar que se concluya el proceso de esta reforma y que ya sea impugnable. Y estoy segura, la verdad, Federico, yo soy totalmente estoy confiada en que confío en las instituciones y estoy segura que cuando llegue este asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguramente van a desechar por improcedente e inconstitucional esta reforma que se dio en el Congreso de Baja California. Y déjeme llevarla al contexto de la nota, senadora. Marco Cortés, líder nacional del albiceleste, cito textualmente, aseguró que la ministra en retiro, quien calificó como ilegal esa ley, como usted lo dijo, le hizo la propuesta en una reunión donde también participó la dirigente nacional de Morena, Jacob Polemski. Esto es lo que dice Marco Cortés en ese contexto. Sí, yo lo que te puedo decir es que es lo que yo he escuchado por parte de la ministra en retiro. No te puedo asegurar eso que se está diciendo y no lo conozco, que se haya dado esta situación. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es lo que yo he escuchado por parte de la ministra. Entonces, hay muchas versiones, se puede dar mucha información que quizás no tengamos. Sin embargo, los hechos ahí están. Los hechos es que se dio una reforma constitucional de manera ilegal, que seguramente vamos a impugnar, y yo creo que ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese tema pues va a quedar resuelto, ¿no? Ahora, y finalmente, senadora, en 40 segundos, si se puede, ¿habrá confianza en los ministros de la Corte que ya desecharon una acción de inconstitucionalidad al municipio de Mexicali, allá en Baja California, y con ministros que pues fueron electos en este periodo constitucional? Bueno, lo que se desechó fue una controversia constitucional. Y bueno, el argumento fue que en virtud de que no ha terminado el proceso legislativo, por eso se estaba desechando, finalmente no se estaba recibiendo. Efectivamente, son ministros que se nombraron precisamente en este periodo de gobierno, por eso creo que es importante que esperemos a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación regrese de sus vacaciones y que se pueda impugnar, y estoy segura que será de esta manera como se resuelva, de manera positiva, desechando esta reforma. Y además debo decirte, yo creo verdaderamente que la Corte debe ser muy responsable de no abrir la puerta a los estados, de que simplemente por el solo hecho de tener mayoría en el Congreso puedan extender un periodo de un gobernador, o inclusive, como tú mismo lo dijiste, el presidente de la República se comprometió a no reelegirse, más no se comprometió a no ampliar su periodo de gobierno. Senadora, le agradezco enormemente en su condición de integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en esta ocasión. Tome la llamada con ABC Radio 760 del Cuadrante, y muy buenos días para usted, senadora. Al contrario, muchísimas gracias, Federico, por esta oportunidad. Buenos días, senadora. Llegamos a la parte final de este espacio informativo. Les recomiendo seguir con el Ángel de la Salud. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo y consideración. Gracias a la colega Vania. Gracias al colega Federico en las redes. Y ahora el Ángel de la Salud, solo en el 760 del Cuadrante de ABC Radio.